Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Dádivas de Vida. Qué gusto que estén con nosotros y hoy vamos a estar trazando un tema nuevo acerca de la vida de un personaje bíblico llamado Daniel. Quédense con nosotros. Hola amigos, bienvenidos a Dádivas de Vida. Y como tal lo decía Eric, hoy vamos a estudiar la vida y la entrega y devoción de este personaje bíblico conocido como Daniel. Y también Daniel tenía 3 amigos más que fueron fieles a Dios. Entonces vamos a trazar la palabra basándonos en el capítulo número 1 de Daniel. Pero antes de iniciar, Eric, vamos a orar para que Dios nos dé su bendición y los bendiga a ustedes también y nos apruebe pues este lindo tema que vamos a compartir con ustedes. Oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Que no retorne vacía, Señor. Cumple tu propósito en la vida de cada persona que escuche este interesante tema. Que este tema lleve el sello de lo alto, el sello de tu Espíritu Santo y que muchas vidas puedan ser transformadas. Gracias, Padre. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces yo quisiera, Eric, iniciar con un texto bíblico que encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y el verso 1, y de ahí entonces luego despegamos con el capítulo 1 de Daniel. Dice Romanos 12 y el verso 1. Así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces vemos que el apóstol le da un consejo aquí a los cristianos y les dice que nuestro cuerpo debemos entregarlo en un sacrificio vivo, santo, puro, agradable a Dios, y que ese es vuestro culto racional. Está apelando a que todo lo que nosotros hagamos para agradar a Dios debemos hacerlo con un razonamiento, ¿verdad? Y más que todo, pues orientado a las instrucciones y a las enseñanzas que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Entonces vamos a estudiar Daniel capítulo 1 para presentarle el tema de Daniel y sus 3 amigos en la corte del rey de Babilonia y cuál fue las situaciones por las cuales ellos afrontaron en una nación pagana y cómo pudieron resolver, Eric, y sobre todas circunstancias obedecer y hacer la voluntad de Dios. Bien, Daniel era parte del pueblo de Israel, del antiguo pueblo de Israel. Eran considerados príncipes. Él y otros jóvenes que fueron pues sacados de este lugar donde ellos provenían y son llevados a Babilonia. Nosotros en el libro de Daniel, en la Biblia, desde el capítulo 1, el verso 1, dice así: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Áspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real o de las familias nobles algunos adolescentes en que no tuviesen defecto corporal, de buen parecer, diestros en toda sabiduría, cultos e inteligentes, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Así que Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que fue el nombre que luego les pusieron a ellos, son llevados ante el rey y entonces miran que la comida del rey no era la más adecuada. Y ahora miren lo que dice la Biblia en cuanto a eso. Dice el versículo 5: y le señaló el rey una porción para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educasen durante 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de entre los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les puso nuevo nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él había bebido. Y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vean que ahora Daniel ve que él está visualizando la nutrición que él iba a obtener comiendo esa comida, y él les pide al eunuco que no lo obligase a comerla, y ahora le ofrece un trato. Dice aquí el verso 9: y Dios hizo que Daniel hallase gracia y favor ante el jefe de los eunucos. Pero el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis mi cabeza ante los ojos del rey. El eunuco tenía miedo porque si él no hacía lo que el rey le pedía, que era darle comida a estos muchachos, y si estos muchachos se llegaban a poner en un aspecto físico deplorable, entonces el eunuco podía perder su puesto y también su vida. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des a comer legumbres y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los que los jóvenes que comen de los manjares del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. El verso 15 del capítulo 1 dice: y al cabo de los 10 días se vio que tenían mejor aspecto y estaban más nutridos en carnes que los otros jóvenes que comían de los manjares del rey. Así es. Qué interesante esto que acabamos de leer, Eric, porque eran jóvenes. Y mire que el rey dio la instrucción al jefe de los eunucos que tenía que escoger a los mejores jóvenes que venían cautivos de la nación, ¿verdad? Entonces tenían que ser de buen parecer, que mostraran un desarrollo intelectual bastante alto para enseñarles las tradiciones, las costumbres y las lenguas de ellos. Eric, y recordemos que la nación de Babilonia era una nación totalmente idólatra. Así que en el verso 5, aquí el rey señala la ración, le da la instrucción al que estaba encargado de educar a estos jóvenes, que era el eunuco, como lo leíste en el verso 3, a Aspenaz. Aspenaz era el encargado de darle la ración y la porción de comida a estos jóvenes hebreos. Entonces Daniel, inmediatamente que escucha que ellos tienen que ser alimentados a través de la porción del rey, la bebida y todo, pues él propuso, dice: no, yo no puedo hacer esto, porque ellos en sus mesas pues servían muchas comidas que ellos no comían, porque Dios había establecido en su palabra cuál es la alimentación para nosotros, ¿verdad? Y luego más adelante le vamos a explicar en Génesis cuál es la alimentación primera que Dios permitió, y luego cuál fue la alimentación después del diluvio, y por qué nuestra mente y por qué nuestro cuerpo debe estar sano. Entonces mira que aquí Eric les acaba de leer que Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey. Era algo tan serio porque tú estás bajo el rey, bajo el príncipe. Es como que nosotros estuviéramos en la casa del presidente y nos sirven una comida, o él dé una instrucción y nosotros digamos: no la quiero, no la puedo comer. O sea, ellos estaban expuestos a ser ejecutados de muerte, y no solo ellos, sino el rey que estaba a cargo de su alimentación, que permitió que ellos entonces no comieran esa comida. Entonces lo interesante es que dice que cuando Daniel les dice: oye, vamos a hacer una prueba de 10 días, yo solamente voy a comer legumbres y agua. Y entonces dice que pasados los 10 días, estos jóvenes tenían un mejor rostro, un mejor semblante, y mostraron una salud, se veía radiante en su cuerpo, en su rostro. Entonces vemos que estos jóvenes deciden entonces comer lo que Dios les había instruido que tenían que comer. Y luego dice acá Eric, avanzando, que en el verso 16 se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia
en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y mira lo interesante, Eric, que cuando nosotros decidimos obedecer el plan de alimentación que Dios ha trazado, a comer sano y saludable, dice que Dios les dio a ellos intelecto y sabiduría, y Daniel tuvo una destreza especial. Daniel tuvo la destreza del don profético, y vemos que este libro es considerado uno de los libros donde se revelan las verdades más interesantes para el tiempo del fin. Entonces Daniel se le dio la oportunidad de poder tener visiones donde veía reinos, animales, mucha simbología, y a la vez Dios le daba el don de interpretación de esto. Y también en este libro encontramos los sueños de Nabucodonosor, y también Dios a través de su siervo Daniel pudo interpretar los sueños del rey. Entonces vemos aquí que vale la pena mantener un plan de alimentación en la cual Dios ha establecido en su palabra. Y si hacemos eso, Eric dice que vamos a ser más inteligentes, vamos a estar más sanos y vamos a ser personas como aquí Daniel se le dio el don de la profecía. Y luego dice aquí en el verso 18, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, ¿cuántos años tenían que estar ellos? Dice que 3 años. 3 años tenían que estar en preparación antes de ser presentados al rey. Entonces habían pasado estos 3 años, en el verso 18, y el rey pues dispuso que los trajesen. Y el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y qué privilegio que estos jóvenes habían sido llevados cautivos. Y ellos eran príncipes del pueblo de Dios, o sea, ellos eran hebreos. Como la nación de Babilonia había invadido, entonces ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y miren que cuando ellos son presentados ante el rey de Babilonia, ante el rey Nabucodonosor, dice que ellos fueron hallados dentro de todos los que también estaban allí, porque no solamente eran ellos, superiores. Y esta superioridad era en inteligencia, en sabiduría, en toda área. Y entonces fueron honrados con el privilegio de quedar sirviendo en la misma corte del rey. Dice el verso 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Cuando leo esto, Eric, hasta que me da así como una emoción y mi piel se eriza, porque en realidad estos testimonios que nosotros leemos aquí son verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces estos muchachos, pues ante un rey que para aquellos tiempos era el soberano de toda esa región, había conquistado muchos reinos, él había construido la nación de Babilonia y se creía pues que tenía mucho poder y era la cultura y el desarrollo, todo estaba en esta nación. Pero qué privilegio estos jóvenes que decidieron obedecer a Dios y fueron hallados 10 veces mejor y tuvieron el privilegio de permanecer allí. Este mensaje que hemos traído hoy es especialmente para ti, joven, que nos escucha, y también para los adultos que nos ven. Dios ha dado mandamientos, leyes, preceptos y estatutos en su palabra. Y yo quisiera, Eric, que compartiéramos en Génesis. En Génesis, allí Dios nos da el plan de alimentación y nos dice qué es lo que nosotros debíamos comer, ¿verdad? En Génesis 28 y 29, cuando Dios forma al hombre, lo hace del barro de la tierra y luego pues que los bendice, les da instrucciones precisas en Génesis 1, 28 y 29. Y vamos a compartirlo, Eric, porque creo que es importante que nosotros volvamos a alimentarnos como Dios estableció en su palabra. Y el 30 también lo podemos compartir.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad entre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Así es. Entonces encontramos que Daniel no tenía un capricho en la corte del rey de Babilonia. Daniel estaba obedeciendo lo que Dios había establecido desde el inicio de la creación. Un plan natural, un plan saludable, frutas, semillas, toda planta verde, y ese debe ser nuestra alimentación, Eric. Entonces, ¿por qué es importante, Eric, este tema? O sea, recordemos que hay un enemigo que quiere trastocar nuestra vida y conducirnos siempre al pecado. Y mientras nosotros tengamos nuestra voluntad sometida a la voluntad de Dios, mientras tengamos una salud que rebose, mientras nosotros tengamos un plan de alimentación correcto, ¿qué sucede con nuestra vida, Eric? Bien, nosotros vamos a estar más enfocados en lo que hacemos, vamos a tener un mejor desenvolvimiento a nivel neuronal, así que nuestro cerebro va a trabajar muchísimo mejor, aparte de que nos vamos a sentir bien físicamente, así que toda cosa que hagamos pues la haremos de una forma mucho más óptima que sería diferente cuando nosotros nos alimentamos de forma inapropiada. Así es. Entonces también pues debemos orientar a las personas que luego que Dios decide destruir a los primeros en el pueblo antediluviano por la maldad que se había multiplicado, manda instrucciones de que Noé construya un arca y se destruye prácticamente la tierra con agua y no había vegetación. Entonces, debido a esto, Dios ordenó que Noé y su familia, y luego que se fue multiplicando los seres humanos nuevamente en la tierra, tenían que tener una alimentación, ¿verdad? Y como no había vegetación, entonces permitió que se comiesen algunos animales, pero estos animales debían ser limpios. Yo solo queremos dejarlo de referencia para que estudies Levítico, el capítulo 11, y allí vas a encontrar una serie de instrucciones que Dios da a su pueblo, donde dice qué animales y cuáles características debían poseer y cuáles debían comer. Porque ahorita mismo pues la ciencia también ha comprobado que muchas cosas que nosotros ingerimos ya vienen contaminadas, ¿verdad? Los animales pueden tener muchas bacterias, virus, y si nosotros las ingerimos también podemos ser contaminados de eso. Y la misma contaminación ambiental que existe pues también trastoca la alimentación. Entonces es sabio que nosotros podamos consultar la palabra de Dios y ir a lo que Dios había establecido en su palabra. Entonces, Eric, yo creo que con este tema pues nosotros queremos dejar claro que en aquellos tiempos, como volviendo al libro de Daniel 1, estos 4 jóvenes hebreos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Yo me imagino aquellos banquetes, Eric, ¿verdad? Del rey Nabucodonosor, que no debía haber faltado nada, ¿verdad? Tenían vino, tenían carne seguro de todo tipo, pero mira, qué alimento tan sencillo, legumbres y agua. Entonces, a veces nosotros tampoco tomamos mucha agua, ¿verdad? Y eso también le hace mucho daño a nuestro organismo. Entonces, queremos pues llevarte la palabra de Dios, que sigas el consejo, este ejemplo de estos 4 jóvenes de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y también queremos resaltar un detallito, Eric. Esta nación era idólatra, ¿verdad? Y ellos estaban cerca de muchas creencias idólatras, ¿verdad? Esta corte del rey Babilonia practicaba cultos a otros dioses, y aún así ellos nunca se contaminaron con esas creencias y esas costumbres. ¿Quieres tú mantenerte firme sirviéndole a Dios ante un mundo que está atestado de pecado, Eric? Donde ya no sabemos ni en qué creer, donde hoy te presentan tantas religiones, tantos dioses. Pues yo quiero llevarte al Dios verdadero, aquel Dios así como obedeció Daniel y sus 3 amigos, a que puedan ir a un culto racional al Dios vivo
y que puedas aprender a someter tu voluntad para que te puedas mantener firme al final de este tiempo. Porque hoy vemos muchos jóvenes que están siendo desviados al pecado, están sometidos, Eric, en una conducta moral que no aprueba a Dios, otros con adicciones y otros pues llevados y arrastrados tras la inmoralidad. Pero si quieres servirle a Dios de corazón, órale, pide que te ayude y sobre todo empieza a alimentarte en una forma correcta y verás que podrás resistir todos los pecados y tentaciones que lleguen a tu vida. Porque este era el propósito de estos jóvenes, Eric. Cuando ellos decidieron no contaminar sus cuerpos con este tipo de alimentación, ellos fueron fuertes y no cedieron a las tentaciones del enemigo. Cuando tenían ellos que estar viendo otros cultos que hacía Babilonia, nunca cedieron ante esos dioses falsos. Así que no sé, Eric, si tienes algún comentario final para todos aquellos que nos escuchan. El propósito de este tema es compartir entonces que cada vez que nosotros decidamos tomar una decisión en favor de lo que encontramos en la palabra de Dios, siempre obtendremos una bendición en sobremanera abundante por parte de nuestro Padre Celestial. Quiera Dios que nosotros podamos siempre tener la voluntad de seguir lo que Él nos ha escrito en su palabra y de confiar plenamente en que las decisiones que tomemos basadas en la Biblia siempre van a ser recompensadas por Dios. Así es. Y bueno, yo cierro con el libro de Santiago, el capítulo 4 y 7 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces Dios quiere que tú sometas tu mente, tu voluntad, tus pasiones, tu apetito, todas esas cosas a Dios. Y no habrá poder del maligno que te someta a cometer pecado y que te someta a hacer cosas que no le agradan a Dios. Que Dios te bendiga y recuerda pues seguirnos a través de Dádivas de Vida. Y si te gustan nuestros temas, puedes darle una manito, un like, y también puedes entrar a Facebook, en la plataforma social, y también puedes seguir este y otros temas también de interés para nuestro crecimiento espiritual. Así es, gracias por habernos acompañado. Recuerda, si no estás suscrito a nuestro canal en YouTube, puedes hacerlo. También seguir nuestra página de Facebook. Y si te ha gustado el video, puedes darle me gusta y compartirlo con otras personas que tengas el deseo de enviarles este mensaje. Gracias por estar con nosotros y les deseamos un gran día. Hasta la próxima. Hasta luego.